Dios glorifique el nombre de nuestro Padre. En esta tarde, mis hermanos, les damos la bienvenida. Recuerden que somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos ubicados en el 9510 Spring Dallas, Texas, con nuestro pastor Arturo Jurado, y somos una casa con las puertas abiertas. Si usted, hermano, que nos mira a través de estas redes, vive por esta área y busca un lugar donde congregarse, lo invitamos a nuestra casa en esta tarde. Voy a leer mi Biblia en el libro de Hechos 3, versículo 16. Dice: y por la fe en su nombre, a este que en vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero por esa fe, dice el Señor, ¿verdad? La fe de nuestro Padre maravilloso Jesucristo. Gracias, Señor. En esta tarde vamos a cantar un canto para la gloria y para la honra del Señor Jesucristo en esta tarde. Aleluya, mis hermanos, y gócense, que el fuego no se apague, mis hermanos. Aleluya, el Señor poderoso. Aleluya, mi hermano Isaías. Dale play. Aleluya, Padre. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. O dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me ama el Señor. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Te amo, mi hermano, grandemente. Aleluya, poderoso Señor. Dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. No es en las heridas de sus manos y pies. Dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Gracias por tanto amor, Padre, que no lo merecemos. Gracias, Señor, por tu amor, papá. Aleluya. Aleluya. Ofrenda de palmas, Señor, que no necesitamos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento, por favor?
y damos gracias a Dios que ya estamos en su casa, que pudimos venir a adorar a Dios. Y es un privilegio que podamos venir a la casa de Dios, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que no decide buscar a Dios y tomar un día de descanso para adorar a Dios. Pero es una gran bendición poder decidir venir a la casa del Señor y escuchar la palabra. Y si venimos y estamos aquí es porque queremos que Dios ministre nuestras vidas, nos hable, nos enseñe para que haya un cambio sobre cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13. El libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 11. Ya cuando lo tengan, me indica con un amén. Dice la palabra ahí en Hebreos 13:11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahí está hablando, hermanos, del sacrificio de los animales, ¿verdad?, que cada año los judíos tenían que sacrificar. Dice ahí, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Hacían el sacrificio afuera, solo traían la sangre adentro. Y también dice que lo mismo pasó con Jesucristo. Jesucristo no lo sacrificaron dentro del templo, ni su sangre fue derramada ahí adentro, hermanos, sino que dice su palabra en el 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hoy voy a hablar el pecado y la sangre de Cristo. No puedo hablar del poder de la sangre. El tema de la sangre de Cristo es muy extenso, muy grande. Y nosotros hemos escuchado el tema del poder de la sangre, que le hablamos a la gente allá afuera, la sangre de Cristo tiene poder, te convierte, te limpia, y es cierto todo lo que decimos, pero como que se lo decimos a la gente pecadora, y es cierto, Jesús vino a los pecadores. Pero ¿qué hay de la sangre de Cristo y nosotros como cristianos? ¿Será que acaso ya no pecamos? ¿Cómo aplicamos nosotros la sangre de Cristo en nuestras vidas como hijos de Dios, como ya salvos? Porque yo les voy a decir, hermanos, el pecado no solamente viene a los que no conocen de Dios, sino el pecado puede entrar en la vida de toda persona, conozca o no conozca de Dios. El único que no cayó fue Jesucristo. Fuera de allí, nosotros, hermanos, pecamos. Yo no soy de pecado, yo soy para ser lleno del Espíritu Santo dentro de mí. Eso es lo que estoy diseñado. Pero como ser humano que estamos en la tierra, pecamos. ¿Qué es pecar? Y yo, hermanos, nosotros a veces tenemos que estar conscientes de eso, que nosotros podemos pecar y pecamos. Entonces es ahí donde entra el poder y la sangre de Jesucristo sobre nosotros, los que ya conocemos a Jesucristo. ¿Cómo usarlo? Y a veces nos da vergüenza limpiarnos porque hemos pecado, porque ¿qué dirán? Que siendo cristiano, pequé. ¿Y qué es el pecado? Cada quien de nosotros va a imaginarse su pecado de usted a conforme nosotros le llamamos pecado. Pero según el diccionario, en lo que es general, hermanos, dice que el pecado son pensamientos, palabras o acciones en una determinada religión que los usa. Se considera que va en contra de la voluntad de Dios o de los preceptos de una religión. Dice ahí que son pensamientos, palabras o acción, según el diccionario. O sea que pecamos con pensamiento, ya es pecado. Pecamos con palabras al ofender a alguna persona. Y pecamos con la acción. El pensamiento lo llevamos a realizarnos y lo hicimos el pecado. Entonces ahora nosotros pecamos como cristianos. Y usted dirá, dijo un señor que iba a la iglesia, ¿verdad? Dijo, yo no salgo, yo no tengo radio, yo no tengo internet, yo no tengo nada. Y yo solamente me dedico aquí al campo. Y el pastor estaba hablando del pecado de la pornografía. Y el Señor se levanta
Y todos dijeron, ¿y ese señor que se levanta? Ni siquiera conoce el celular, ni siquiera tiene internet, menos radio, no tiene ni revistas, ni sabe leer. ¿Cómo va a pecar este señor? Y dijo, yo he pecado de pornografía. ¿Y cómo fue su pecado de pornografía? Aquí, en mi cabeza. En mi cabeza pequé. Y todos se quedan sorprendidos. Pensaron que porque no tenía internet, no tenía celular, no tenía revistas, no tenía nada, pensaron que el Señor, pues, ¿cómo iba a pecar de pornografía? Y pecaba acá. Y a veces nosotros pensamos pecado es porque nos agarraron, hermanos, tomando una cerveza, o nos vieron fumando un cigarrote de marihuana, hermanos, o nos vieron besuqueándonos con alguien que no era la pareja. Pensamos que eso es pecado. Y nosotros le valoramos más cuál es el pecado más grande, más pequeño. Y según el diccionario es pecado de pensamientos, palabras o acción. ¿Y cómo sirve la sangre de Jesucristo en este momento? Porque si hemos pecado tenemos que ser limpios. Y gracias a Dios que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que ahora nosotros nos limpiemos, hermanos. ¿Y cómo si nos bañamos cuando estamos, hermanos, trabajando y sudamos bastantes, nos cayó polvo, nos cayó tierra y rápido queremos nosotros ir a bañarnos? Incluso tenemos hambre, no sé si le ha pasado a usted, dice, pero primero me baño, porque se va a sentir más cómodo. Y también con la sangre de Jesucristo es bien importante que nosotros nos limpiemos con esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Porque cuando está el pecado sobre nosotros, hermano, el diablo está riéndose de nosotros y está diciendo, mira, el santurrón, el que ora la Biblia, el que lee, el que predica, el que enseña, el que dice Dios te bendiga hace rato. Y estamos hablando que pecado, hermanos, no le ponga a usted, nosotros ponemos un nivel, es pensamientos, palabra o acción. Es el pecado. Podemos tener un pensamiento de pecado, usted no le da coraje, hermanos, así como que a veces deseamos un pensamiento mal sobre alguna persona. Ustedes sé que no, hermanos, son santos y no. Pero a veces nosotros nos hacen enfurecer y decimos, ¿y cómo? Hermano, cuando estaban con Jesucristo, que no le dejaron ir a un lugar y que Señor, decimos que caiga fuego para que los acabe. O sea, imagínense, el pueblo de la gente deseando que los quemara, que los achicharraran, hermano. ¿Cuánto más nosotros deseamos pensamientos negativos a la gente a veces nosotros, hermanos? Amén. Ofendemos. Hay gente en mi trabajo que hay una señora que todo el tiempo está diciendo cosas negativas, palabras, ofendiendo, insultando. Ya le hemos dicho, no sea así porque eso no es bueno para usted. Y ya no entiende, ¿verdad? Pero de cierta forma llega a ofender a las personas y la gente se enoja y le desea mal. Y ya estamos nosotros deseándole mal, estamos pecando contra una persona. Nos vieron. Amén. Y estamos deseando mal y nosotros pensamos que no pecamos nosotros y sí. Pecamos, hermanos, como por ejemplo, nosotros no hay nadie aquí, no hay nadie acá, me puedo llevar esto y nadie se dará cuenta. Y estoy pecando. Amén, hermanos. No es de noche, no hay nadie, me voy a pasar el stop. Y ya violé las leyes. ¿Verdad, hermanos? Y vengo de orar de la montaña de oración, hermanos. Entonces, pecamos de diferentes formas, hermano. Pecamos de pensamientos, hermanos. Cuando usted se enoja con su esposa, esposo, no quiere decir, hermano, no va a decir, y usted dice, ¿por qué no me casé con el Pancho? Que ahorita estuviera en Francia. Deseamos, hermano, o deseamos la muerte de la mamá, deseamos la muerte del papá en alguna vez de nuestra vida, o deseamos la muerte del esposo, de la esposa, de lo que sea, de la frustración, de la desesperación. Llegamos a tener pensamientos malos en nuestras vidas, que son pecados, hermanos, que nosotros lo hacemos porque en ese momento la ira o estas cosas, o a veces alguien injustamente, hermano, se aprovecha de nosotros o nos roba nuestro dinero, nos hace un mal y deseamos el mal sobre esa persona. Porque nosotros somos seres humanos y podemos pecar. Y solamente estoy hablando de los pensamientos, hermanos. Ahora de las palabras. Ahora de las acciones. Pero no nos asustemos, hermanos, porque nosotros somos bien asustadizos, ¿verdad? Estábamos hablando, ¿verdad? Decía
una persona, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad, hermanos? Que no conocen, que no saben muy bien de la vida adulta, de la vida de eso. Y decía, ¿por qué Dios condena a los homosexuales? Y ahora le explicaron, mira, hay una fila de los pecadores, vamos a suponer. No veas el pecado, ve la línea. Porque también Dios castiga a las personas que están juntadas y no están casadas. Entonces ponte ahí en la línea. Dios castiga también a los jóvenes que tienen relaciones íntimas y no están casados, ponte ahí en la línea. Dios castiga también a los homosexuales, pues ponte ahí en la línea. Y a los chismosos, también. Y a los criticones, también. ¿Y cuál de esos es más grande? Al final van a lo mismo. Entonces, pero nosotros somos tan buenos, hermano, de juzgar, según nosotros, ese es pecado grande. Y nosotros, y el pecado chiquito que yo tengo nomás de pensamiento, no. Puede ser que también esté allí, estemos allí nosotros. Y el diablo riéndose de nosotros como hijos de Dios, que hemos cometido pecado. Cuando yo digo hemos cometido pecado, ya sea por pensamiento, palabra o acción, no importa, pecado es pecado. Pero ¿cómo nosotros decirle, Señor, cómo me voy a limpiar? ¿Cómo me voy a limpiar? Decirle, Dios, mira, ¿cómo, Señor? A veces a nosotros, hermanos, nos da pena acercarnos a Dios porque sabemos que hemos ofendido a Dios y ¿cómo le vamos a decir a Dios que nos perdone? Pero Dios es así, Dios es maravilloso. Dice Dios, solamente tú límpiate con la sangre porque yo no voy a ir a limpiarte. La sangre yo ya la derramé, tú tienes que ir. Y como el diablo, hermanos, mientras no se limpie con la sangre de Cristo, el diablo se está burlando de usted, le trae carga, la opresión. Hay gente que se llega hasta suicidar, gente que le trae trauma, problemas porque ha pecado contra Dios. Y Dios es maravilloso, dice solamente, mi hijo, límpiate, recibe la sangre, cúbrete, límpiate. Y yo te voy a dejar más blanco que la blanca lana, más limpio, más puro. Y te voy a dejar como una nueva criatura, como si nunca hubieses pecado. Y pero ese es el pecado, hermanos, el tema de hoy es el pecado y la sangre de Cristo. Y nosotros debemos de tener bien en cuenta, hermanos, la sangre de Cristo en nuestras vidas. Porque nosotros somos seres humanos. Olvídese, hermanos, que usted no peca. El único que no pecó fue Jesucristo. Todos nosotros. Y no vamos a estar mirando. ¿Y qué peca el hermano? ¿Y qué peca el hermano? Porque el hermano se mira tan calladito. Y el hermano pecará de esto. Y estamos nosotros pecando ya porque le estamos buscando el lodo en allí, hermanos. Pero hay momentos que nosotros en nuestra desesperación necesitamos limpiarnos con la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Cristo, hermano. Por eso ahí entra la gloria y la honra del Señor. Porque ¿quién es el único digno de gloria y honra y de alabarle? Porque solamente Jesucristo nos limpia con su sangre. Él es puro, Él es santo y nos da lo que Él tiene. Nos da la pureza, la santidad. Hermanos, se nos quita las cargas, las contiendas, el miedo, el temor y nos limpia y nos purifica. Es la sangre de Jesucristo. Pero cuando estemos, hermanos, cuando llevemos el pecado a la acción, nos da Satanás lo que él tiene. Desesperación, temor, miedo, culpa, todas esas cosas. Las perversidades. Entonces, cuando nosotros necesitemos, hermanos, de la sangre de Jesucristo, vayamos a Jesucristo. Y Él está listo para que nosotros, hermanos, nos limpiemos de la sangre con la sangre de Jesucristo y nos deja más limpio nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. No sé si le ha pasado a usted que cuando estamos en un problema, en una prueba o en una enfermedad, vienen pensamientos negativos. Y ahí es donde nosotros podamos pecar contra Dios. Pero yo, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy esto? Llegamos a pensar en estas cosas y ni siquiera pequé en el mundo. Mejor me hubiese ido a pecar en el mundo. Que viene al Pancho, lo veo bien feliz allá. ¿Y yo? Porque llega a nuestra mente a pensar todas esas cosas. Pero ahí es donde nosotros debemos de entrar y limpiar. Señor, limpia mi mente. No permitas que el enemigo venga a usar mi mente para hablar. Porque si dejamos que el enemigo hable en nuestra mente, lo va a llevar esos pensamientos a la acción. Y por eso ahí necesitamos la sangre de Jesucristo
para que nos limpie. Y el que ha pecado sabe qué es ser limpio, hermanos. Amén. ¿Conoce sentido usted, hermanos, cuando el Señor le limpia, Señor, límpiame? Y usted se siente limpio. Y más cuando el Señor le dice, mira, yo te voy a dejar más blanco que la blanca lana. Te voy a dejar transparente, limpio, puro. Y te voy a santificar. Y usted dice, santo Dios. ¿Cómo es Dios tan grande y tan maravilloso? Pero cuando está la persona en el pecado, hermanos, si lo agarra la policía, si le dan un balazo, si le hacen esto, dice, me lo merezco, porque está en el pecado. Cuando anda en las cosas malas, o le tuvo un accidente, le cortaron un pie, o tuvo algo, y dice, es que me lo merezco porque andaba en esas cosas malas. Pero cuando nos acercamos a Dios, a nosotros nos limpia y nos bendice y nos santifica. Amén. Entonces, el pecado, una definición bíblica, dice que es una definición, dice, es una transgresión de la ley espiritual de Dios. Una transgresión a la ley espiritual de Dios. La ley de Dios es espiritual y la transgredimos, la violamos. ¿Quién comete pecado viola o desobedece la voluntad de Dios revelada en la Biblia? El que comete el pecado viola y desobedece la voluntad de Dios aquí en la Biblia. Y el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Y el pecado nos aleja de la voluntad de Dios. Ahora, no quiero que nosotros vayamos ahora, hermanos, dándonos golpe y golpe de pecho, yo pecador, y ay, he pecado otra vez, y he pecado el otro vez, porque eso no funciona así, hermano. Hay cosas que nosotros tenemos que madurar espiritualmente, pero hay cosas que nosotros cometemos pecado, que tenemos que corregir y que tenemos que limpiarnos, porque si no nos limpiamos, nos aleja de las cosas de Dios. ¿Cuánta gente se ha acercado a las cosas de Dios y ha pecado y se va alejando de las cosas de Dios y le llamamos nosotros, se enfría a la persona y se alejó y ya anda, hermanos, cometiendo cualquier cosa que las demás personas que no conocen de Dios? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos 9. El libro de Hebreos 9, versículo 13. Dice la palabra en Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santificará para la purificación de la carne. Dice ahí, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Cuando nosotros estamos en pecado, somos esos inmundos, los sucios. Y dice en el 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiará nuestras conciencias. Límpiame. Porque a veces nosotros tenemos nuestros pensamientos muy negativos, hermano. Dice entonces, si los animales anteriormente en el Antiguo Testamento los rociaban a la gente inmunda y eran santificados, hermanos, por un cierto tiempo, ahora cuánto más la sangre de Jesucristo, que no tuvo ninguna mancha en la sangre de Él, Él es puro. Jesús es el único que no pecó, Él es el único en la tierra que estuvo aquí. Todos nosotros, hermanos, no quiero decirle que hay licencia para pecar, no hay licencia para pecar. Pero como estamos en el mundo, caemos. Pero dice el Señor, te tienes que levantar y te tienes que limpiar. Ahora no quiere decir, entonces ahorita me voy de parranda y al rato regreso y me pido perdón al Señor. Hay cosas que nosotros cometemos errores, hermanos, o pecamos, que no lo planeamos, simplemente nos dejamos llevar, ya sea por el pensamiento, la palabra o la acción. Amén. Ahora veamos en el libro de Corintios, 2 de Corintios 5.
Segunda de Corintios 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17 dice su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, no de la crítica, hermanos. Aquí es donde a veces nosotros fallamos y vemos a las personas que pecan y los juzgamos de pecadores y hasta nos persignamos y nos asustamos del pecado que cometen. Pero Dios nos dijo, como yo te perdoné a ti, mejor háblales de la palabra para que haya una reconciliación entre el Dios y ellos a través de Cristo. Y dice su palabra, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El Señor Jesucristo vino a perdonar, hermanos, los pecados, dice, y no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. El Señor no dijo, a ver, ¿qué pecado? Ese no te lo perdono, ese tampoco. Cuando, hermanos, cuando la palabra del Señor dice, hermanos, que Moisés, hermano, le dijo el Señor, te encerrarás o sacrificarán un cordero, lo rociarán y en la puerta pondrán ahí que la sangre de Jesucristo y pasará la muerte y no les tocará a ustedes, ¿verdad? Serán salvos, no pasará la muerte. Ahí había toda clase de pecados y el Señor lo cubría todas esas clases de pecados. Y ahora dice ahí que nosotros somos llamados al ministerio de la reconciliación. Y no dice que somos llamados al ministerio de la crítica. Y nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que saber que somos seres humanos. No hay licencia para pecar, hermanos. Hay gente, hermanos, que está en la iglesia y nada más está de mañoso, no quiere cambiar. Pero hay gente que, hermanos, camina en la vida y falla o tiene algún problema. Y ahí lo que nosotros, si viéramos a una persona que está cometiendo errores, hermanos, lo que nos dice el Señor, aplica el ministerio de la reconciliación. Acércate. Y no se asuste, ¿pero qué pecaste? Y a ver, y esto y el otro. No, nosotros nos dice reconciliación. Acércate al Señor. Has pecado. Ya pecaste, eso ya está, ya no se puede hacer. Asegurémonos de que seas limpio otra vez con la sangre de Jesucristo, porque el Señor vino a perdonar los pecados y no vino a cuestionar qué clase de pecados era la persona. La persona tiene que ser perdonado y ya después tiene que ser ayudado, pero al principio tiene que ser reconciliado. Pero nosotros, ¿qué hacemos en la iglesia? Y no estoy hablando de nosotros como personas físicas aquí, estoy hablando en general como la iglesia. Nos criticamos. El pecado de la iglesia, hermanos, a veces está en la crítica entre nosotros mismos. Yo lo digo. Porque anteriormente, ¿verdad? Y están hablando mal del pastor y que ese viejo y quién sabe qué tanto. Y ya me ven, siervo de Dios, ¿verdad, hermano? Dije yo. Y me hacen de enojar también porque yo también peco. Y dijo, vieja hipócrita. ¿O usted cree que no habla a mí dentro de mi pensamiento? Sí, estamos en la iglesia, tanto el pastor allí en pensamiento, criticando a las pobres hermanas chismosas y las hermanas chismosas criticando al pastor. Y una criticadera. Y así estamos. ¿Y ya viste esto? ¿Ya viste la hermana? ¿Ya viste que sí? Ah, pero como el hermano se viene arreglada y ella viene bien fodonga. No, que la otra vez fui a su casa, mira, que así tenía esto. Y estamos en el ministerio de la crítica y no de la reconciliación. El Señor nos llamó ministerio de la reconciliación. Amén, hermanos. O vamos a visitar a la casa de la hermana y luego salimos hablando, ya viste su casa que tenía esto y que tenía el otro. Y hermano, nada. Dijo mi hermana, el día que vengan mejor les voy a poner precio y dónde, cuánto cuesta, porque todo preguntan. ¿Dónde compró su cuadro y cuánto le costó? Ahí está el precio, como un museo. Ahí está, quién lo compró, cuándo lo compré, cómo lo compré y dónde lo compré. Y el árbol ese también, ¿cómo lo conseguí? ¿Dónde porque pregunté, ¿y cómo consiguió el dinero, hermana? ¿Cómo le hizo? ¿Y quién se lo trajo? Porque usted no tiene camioneta.
Fue un hermano de la iglesia. Será el Pancho. Ya me lo imaginaba. Entonces nosotros, hermano, pecamos en eso y somos cristianos. Y no estamos hablando que estamos en manos de borracho, de alcohólico, de adúlteros, hermano, sino que a veces nosotros tenemos que decir, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué estoy permitiendo el pecado que está sobre nosotros? Ahora, yo estoy hablando pecados así de pensamientos, hermano. Ahora ya de los pecados en acción ya es otra cosa totalmente. Pero recordemos que la sangre de Jesucristo tiene poder y nos limpia, hermanos. Desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y cuando usted decide decirle, Señor, límpiame, Señor, de este pecado o de las cosas que estoy cometiendo, está en mi mente o en mi alma, en mi espíritu, que no lo he llevado en acción, pero están acá adentro. Cómo la sangre de Jesucristo la vemos nosotros que se derrama y nos limpia. Y estoy seguro que Satanás está enojado que invoquemos la sangre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque está diciendo, no hagas eso, no hagas eso. Yo quiero verte sufrirte, yo quiero verte alejado. Porque el que anda en pecado, no anda feliz. Tiene la carga, tiene un montón de cosas que le vienen a su vida. En el momento es feliz, pero después no es feliz. ¿O sí? No es feliz. Entonces ahí dice su palabra, en que leímos el versículo 2 Corintios 5, 19, dice su palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Simplemente el Señor vino y dijo, vengan a mí. El Señor los reconciliaba, no les tomaba en cuenta la clase de pecados, vengan, yo vine a los enfermos, yo vine a ti, ven. Y el Señor hace lo mismo sobre nosotros, hermanos. Si el Señor hizo, hermanos, eso con la gente que no conocía de Dios, ahora que nosotros conocemos de Dios, a veces nos decimos, no, Dios no va a tener perdón de mí ni misericordia porque yo le he fallado. Pero si nosotros nos acercamos, Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a ayudar. Y nos va a jalar rápido porque nosotros ya conocemos de Dios. Pero a veces el diablo usa eso y nos aleja, pero más rápido fuera de la presencia de Dios. Por lo que el enemigo quiere, Satanás quiere es alejarnos, pero lejos. Fuera de nosotros, para que nosotros no nos acerquemos más a Dios, porque hemos fallado, hemos violado. Cuando alguien ha violado, ha fallado una ley, no se siente bonito. Cuando usted, hermano, lo detiene el policía por exceso de velocidad, usted no se siente, ay, ahorita me va a dar un cheque, me voy a ir a de compra, me voy a ir a esto, no. O puede ser que se lo lleve a la cárcel, hermano, que le dé un buen ticket, que le dé una buena regañiza, que le quite el carro, y con justa razón. ¿O usted siente alegre cuando se le acerca al policía que usted iba a 120, hermano, y el policía lo detuvo? Y el policía viene serio y viene enojado, con la pistola en la mano. Así viene. ¿Cómo siente usted? Gozoso y alegre. Ay, me va a dar mi cheque, ahorita me voy a ir. Me va a dar, no sé. No se siente así, ¿verdad? Así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces lo que el enemigo hace, hermanos, es alejarnos de Dios. El pecado nos aleja de la oración. Quizás por eso a veces no oramos lo suficiente. Porque decimos, he pecado a Dios, y Dios, ¿cómo me va a perdonar? ¿Usted cree que limpiarnos con la sangre de Jesucristo es fácil? Sí lo es. Es fácil, pero el enemigo habla en nuestra mente y dice, no, tú le has fallado a Dios, ¿cómo has violado la ley? Y el diablo viene, le habla a la mente y le dice, mira, has leído desde Génesis hasta Apocalipsis, y has leído esto, y has ido a la escuela dominical, y te han hablado de esto, y aún así has fallado. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? ¿Tú crees que Dios va a mirarte otra vez como si ahora sí vas ya como Blanca Nieve, ahí y burlándose Satanás, hablándole en la mente? Y gente que conoce del Señor, hermanos, puede ser, hermanos, que el enemigo le ataque más a su mente y no quiera venirse a la salvación, al arrepentimiento, por la vergüenza y el temor. Pero por eso es bien importante correr, hermanos. Como cuando nos estamos quemando y hay agua, nos sumergimos al agua para que seamos nosotros apagados de ese fuego. Así debe de ser la sangre de Jesucristo. Ha sucedido algo, corramos, aunque no importe el qué dirán, ni nada de eso, sino yo vengo a Jesucristo, porque al final de todos al único que le vamos a entregar cuentas es a Cristo.
Amén. Y tenemos que correr a Jesús, Señor, límpiame. Aunque Satanás dice que yo te he fallado, que hipócrita, que he hablado y he cantado, he predicado y he hecho esto. Y el enemigo dice eso, pero Señor, yo sé que tu palabra tiene poder y que me limpia. Y eso es lo más suficiente, porque lo que diga Satanás y lo que diga la hermana y lo que diga el hermano y lo que me juzgue el pastor no me interesa. Aquí es lo que venga la salvación de Jesucristo. Porque yo les digo, cuando digo yo que la hermana, el hermano, el pastor lo que va a decir, porque nosotros somos seres humanos y llegamos a criticar en lugar de reconciliar, como dice que nosotros somos llamados al ministerio de la reconciliación, pero se nos olvida. Y hacemos primeramente lo de la crítica y debemos de levantarnos. ¿Hay licencia para pecar? No hay licencia para pecar, hermanos. Pero podemos nosotros levantarnos y seguir adelante. Amén. Cuando nosotros llegamos a cometer errores, ¿verdad? Dice hay gente, ¿verdad?, que cuando comete errores, quisiera que a alguien se le acercara a hablar de la salvación o hablarle a alguien de Dios porque tiene esa hambre, tiene esa necesidad. Por eso es muy importante hablar de Dios. Y de la sangre de Jesucristo tiene poder, pero no solamente para los inconversos, sino también para nosotros. Porque somos muy buenos, hermanos. Yo me pongo a pensar. Yo estaba viendo, incluso ayer, unos jóvenes estaban predicando fuera de la tienda Fiesta, ¿verdad? Y la sangre de Cristo tiene poder, te va a limpiar tus pecados y te va a limpiar, y todo lo que decían es razón. Y es bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo no nos lo aplicamos nosotros cuando estamos en el error, hermano? O sea, así que fuera con ese joven, no critico al joven porque podríamos ser cada uno de nosotros. Y la sangre de Cristo te va a limpiar, te va a purificar, te va a santificar, te va a blanquear. Y es cierto lo que dicen. Pero cuando nos levantamos, cuando estamos en error, ¿por qué no nos lo decimos también eso, hermano? Porque el diablo no nos deja. Pero decir, yo de aquí en adelante usted predíquese a usted mismo cuando ha cometido un error. Dígase, la sangre de Cristo tiene poder, te va a limpiar, Arturo. La sangre de Jesús tiene poder, te va a dejar más blanco que la blanca lana. Y se predíquese usted y verá que se va a levantar, hermanos. Porque somos muy buenos para predicarle al pecador. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre, y sí tiene razón. Pero el día que estamos cometiendo el error nosotros, ¿por qué no nos la aplicamos nosotros, esa medicina? Que andamos diciendo que es bien buena. Esta pomada te sana y usted hasta le unta y mira cómo huele. Y el día que usted está enfermo no se lo pone. ¿Verdad? Es como que es el colmo de los colmos, hermano. Por eso yo le puse el pecado y la sangre de Cristo en nosotros como cristianos. Todo lo que nosotros predicamos a la gente, hermanos, nos lo debemos de predicar a nosotros en esa situación que estemos pasando, hermanos. Amén. Nos los debemos de aplicar. Que somos muy buenos para dar ánimos, hermano, a los hermanos. No, ánimo, hermano, mire la palabra de Dios. Pero aplíquese usted también ese cuando está desanimado. Que no es fácil. Porque estamos desanimados. Somos muy buenos para dar la oración de al enfermo, la oración de fe, sana al enfermo. Usted tenga fe, se va a levantar. Pero cuando estamos enfermos, hermano, pues ahí donde debemos de agarrar esas fuerzas. Pero no es fácil. Pero Dios da fuerza al que no tiene, dice la palabra de Dios. Entonces es muy bonito. Ya para terminar, Hebreos 13, hermanos. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. A ver, hermanos, cuando ya estamos limpios, cuando el Señor nos perdonó, libre de cargas, dice el Señor, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de ¿qué, hermanos? De alabanza. ¿Por qué cree que todos los servicios ofrece alabanza a Dios? Porque venimos a decirle, bendito Dios, porque ni Juana la Cubana me ayudó para que Dios fuera limpio, fue Cristo. Ni la hermana, ni el hermano, ni el pastor, nada, fue Cristo. Y yo le canto a Cristo. Amén, hermanos. Yo le canto a Cristo porque Él es el único que estaba allí. Cuando yo necesité la ayuda, Él es el único que estaba disponible en las 24 horas. Cuando dije, Dios, ayúdame, límpiame. Y me limpió. Amén. Él es el único, por eso es de gratitud. Y dice su palabra allí, es decir, fruto de labios
que confiesen su nombre. Amén, hermanos. Alabar y glorificar el nombre de Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y de hacer bien. Amén, hermanos. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Ahí está hablando, hermano. No, que ya recibí la salvación, ahí nos vemos. Ni siquiera quiero ayudar a la iglesia, ni siquiera quiero participar acá. Bye. Dice, así como cantas, también ayuda. Mutuamente, dice la palabra del Señor. No se te olvide. ¿Por qué, hermanos? Y dice, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced, ahí ya decimos nosotros en México, donde la puerca torció el rabo. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice al final de todo, después de que Dios te perdonó, te limpió, alaba a Dios, glorifica, ayuda en lo que tengas que hacer, hazlo con alegría y no te quejes. De esos sacrificios son los que le agrada a Dios. Y vive feliz. Y vive feliz, dice el Señor. Ahí viene eso, y eso va relacionado, hermanos, de la sangre de Jesucristo, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Como conclusión, la sangre de Jesucristo está disponible las 24 horas, que ya está derramada. Nada más es que usted diga, Señor, usted no necesita absolutamente a nadie de ser humano para poderse limpiarse de los pecados. Solamente a Cristo, en donde quiera que esté. Mire, yo quiero decir, donde quiera que esté, sea que lo haya visto, sea que, vamos a suponer, hermanos, que usted puso un video en el internet y todo el mundo lo vio, que no deberían de verlo, ¿verdad? Porque supuestamente no era apto para personas cristianas, pero todo el mundo lo vio en su congregación. Y usted dice, Señor, yo de verdad me arrepiento. Aunque todas las miradas de los demás la van a criticar, le van a juzgar, pero lo más importante que si usted se arrepintió, Dios es el que le limpia y le santifica, no importando la crítica de las demás personas. Amén, hermanos. Eso es lo que yo quiero que entendamos, hermano. Lo más importante es nuestra salvación. Y eso es lo que debemos de hacer. Yo siempre les he dicho a los jóvenes esto, hermanos, porque los jóvenes pueden cometer muchos errores. ¿Cuántos jóvenes se han suicidado, hermanos? Porque han puesto videos en internet y después los publican. Y el qué dirá mi mamá, mi papá, qué dirán los de la iglesia, y van a decir, y terminan suicidándose. Yo siempre le he dicho, por más pecado más grande que tú hagas, Dios te va a perdonar, y la demás gente que te critique, te juzgue, déjalo. Eso no, lo más importante es la salvación que Cristo nos da. Amén, hermanos. Lo más importante. Si Dios me perdona, Él es el que va a bendecir mi camino, va a bendecir mi salida, me va a prosperar, me va a bendecir. Amén. Y los demás, hermanos, la demás gente me va a criticar, pero ya es cuestión de cada una de las personas. Pero lo más importante, Cristo es el que limpia, Cristo es el que me bendice, Cristo es el que recibe la gloria y la honra, y es el que debemos de seguir adelante. El único que no pecó fue aquí en la tierra, fue Cristo. Fuera de allí nosotros estamos en el mundo, tenemos nuestras aflicciones, podemos pecar, hermanos, voluntaria o involuntariamente, podemos caer, pero aún dice la palabra que el que cayere se puede levantar. Amén. ¿Hay licencia para pecar? No hay licencia para pecar. Por eso dice el Señor, que el Señor mandará ángeles para que nos guarden de nuestro pie, para que nuestro pie no resbale. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué va a resbalar? Porque estamos en el mundo. Porque nos podemos, hermanos, cometer errores nosotros en nuestras vidas. Pero lo que yo quiero decir es que sobre todas las cosas, Cristo es el que nos perdona nuestros pecados. Y dice que si fueran nuestros pecados tan rojos como el carmesí, rojo nuestra mente de pecado rojo se hizo, hermanos. Dice el Señor que lo hace más blanco que la blanca lana. Ningún jabón en la tierra dice que deja la blancura del Señor, hermano, nuestras vidas, nuestra alma. Y dice que nos deja como si fuéramos nuevos otra vez. ¿Qué es algo maravilloso, hermanos? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Cristo perdona a toda persona que le dice, Señor, límpieme,
Cristo lo va a limpiar con su sangre. Con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, nos cubre y nos limpia y nos purifica y nos santifica y nos quita toda esa carga y esas cosas que están estorbando sobre nuestras vidas. Y dice Dios, yo te levanto y te transformo, te hago una persona nueva y hago que las cosas viejas pasen y te hago limpio y blanco y puro y transparente. Te voy a llenar de paz, te voy a llenar de gozo, te voy a llenar de alegría. Y eso es la que quiero, que te mantengas y sigas adelante. Amén. Que alrededor de nosotros va a haber críticas, burlas, pero eso ya, hermanos, no nos debe de perjudicar, porque nosotros, nuestra mirada es el verdadero que nos perdonó y nos limpió. Él es el que tenemos que poner la mirada. Amén. Este es algo que nosotros tenemos que sobrevivir y luchar y ver que nuestra mirada y nuestra salvación es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sea Dios ayudándonos para levantarnos y seguir buscando más de Dios. Y gracias a Dios que tenemos a Cristo, que derramó su sangre, hermanos, porque ahora nosotros podemos ser limpios en cualquier momento que nosotros cometamos un error. Recuerde que el error lo podemos cometer en pensamiento, palabra o acción, o como usted quiera verlo. Pero si nosotros nos ponemos acá adentro, con las manos del Señor, decir, límpiame. Y el Señor nos va a limpiar y nos va a purificar. Y gracias a Dios que hay eso, que aunque el enemigo se burle y diga que no es cierto, que no nos va a poder limpiar, sí se puede, hermanos. Y tenemos nosotros, va a haber una lucha. En una guerra y entre la mente va a decir, no, ¿cómo es posible que ahora sí? Y una mentalidad que sí se puede, Cristo te va a ayudar. Y hay otro negativo que está como que luchando entre sí, entre no. Y a veces si no nosotros vencemos a las tinieblas, el enemigo empieza a subirse a ganarse y después decimos, no, yo creo que Cristo no me perdona. Pero Cristo sí perdona. ¿Sí perdonará a Cristo, hermanos? Amén. Si nos arrepentimos en cualquier cosa, ¿verdad?, que hayamos hecho nosotros. Cualquier cosa. Cristo nos perdona, pero el Señor sabe muy bien cuando nosotros nos perdonamos, pedimos perdón al Señor, es porque acá dentro de nosotros es genuino y en verdad no es como aquella persona que comete error y, ay, Señor, perdóname, nada más es de dientes para afuera, pero del corazón no fue de verdad, amén. Entonces ahí donde estamos vamos a decirle, Señor, que nosotros recibimos esa sangre, que ya los recibimos cuando aceptamos a Jesús, pero que esa sangre se mantenga, hermanos, no en nosotros, pues, sino porque la sangre de Jesucristo fue derramado, pero que nosotros queremos ser siempre limpios con esa sangre. Amén, hermanos. Que esa sangre nos limpie de cualquier pecado, de cualquier cosa que haya estado sobre nuestras vidas. Y si el Señor dice, Señor, ayúdame, mira, yo tengo cargas, tengo ataduras, he hecho lo malo, he hecho lo perverso, y dice el Señor, si tú vienes a mí, yo te voy a perdonar. Te voy a quitar las cargas, lo pecado, lo más asqueroso, lo más sucio, lo más vil, dice la palabra. Todo eso yo te puedo limpiar y te voy a dar paz, te voy a dar gozo, te voy a dar alegría. ¿Quién más puede dar eso que solamente Dios? Te voy a dar gozo, te voy a dar alegría, voy a cambiar tu rostro alegre, te voy a levantar con ánimo, te voy a bendecir tu camino, tu salida, todo lo que tú hagas, te voy a prosperar. Imagínense, hermano, y nosotros aquí todavía, Señor, perdóname todos esos pecados que he hecho, y el Señor nos levanta. Porque Él es fiel, Él no miente. O si es mentiroso Dios, no miente, Él dice que sí. Entonces lo que debemos de hacer es decirle a Dios, es cierto, límpiame. Como dijo David, límpiame más y más, purifícame, santifícame, porque eso es lo que queremos que Dios haga sobre nuestras vidas. Señor, en esta tarde aquí estamos reunidos, Señor, y queremos, Señor Jesús, que nosotros seamos siempre limpios, que tu sangre poderosa que tiene poder, que nos limpie de todo pecado que pueda estar en nuestra mente. Señor, si en esta tarde nuestros pensamientos tienen pensamientos malos o pecaminosos, Señor, en esta tarde la sangre de Jesús tiene poder para limpiar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Porque nosotros queremos que esa sangre me limpie desde la cabeza hasta la planta de los pies. Que me limpies, me santifiques, me purifiques, me transformes, me renueves, me limpies como nunca he sido limpio, Señor.
Señor, sabemos que esa sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre que es única, que se derramó en la cruz del Calvario, que diste tu vida para que nosotros ahora podamos tener vida y vida en abundancia, para que podamos tener salvación, para que podamos tener limpieza, pureza, santidad, Señor. No hay nadie como tú, Señor, que nos da esa limpieza. Tú eres santo y me santificas. Tú eres bueno y me haces bueno. Tú eres limpio y me haces limpio. Tú eres transparente y tú me purificas, me santificas, Señor. Por eso eres digno de gloria y honra, Señor. Por eso nuestro corazón se alegra de saber que hay un Cristo que derramó su sangre para que nosotros seamos limpios. Y hoy nos alegramos de saber que nosotros nos limpiamos y nos santificamos por la sangre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Jesús me liberta, me purifica y me santifica y me limpia. Y la sangre de Jesús me hace una nueva criatura, y todas las cosas, dice su palabra, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde, porque yo recibo de tu salvación, yo recibo de tu pureza, yo recibo de tu limpieza, Señor. No importa qué pecado haya hecho yo en el pasado, tú me limpias, tú Señor, me purificas y me llenas de tu gracia. Tú pones tu mano en mi cabeza y me unges con aceite. Tú bendices, Señor, mi salida y mi entrada, Señor. Tú bendices, Señor, lo que yo haga, me prosperaré como prosperó, Señor Isaac, así harás conmigo, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde, porque solamente tú eres digno de gloria y honra, Señor. Y, Señor, y te damos gracia, y esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a entonar una alabanza, y como dice la palabra, de gracia hemos recibido, pues demos gracias en alabanza, que este es un sacrificio que Dios le agrada. Amén. Vamos a entonar esa alabanza de gratitud a Dios, de gozo, de alegría, de saber que tenemos un Dios que nos purifica y nos limpia. Gloria a Dios. Gloria poderoso, Señor del cielo. Todo linaje
una vez más, mis hermanos. Gracias por el Espíritu Santo, porque sigue hablándonos, porque sigue redarguyéndonos, y la sangre de Cristo es muy poderosa. Es un tema extensísimo, como decía nuestro pastor, la sangre de Cristo. Pero enfoquémonos, mis hermanos, en el camino con el Señor. Mis hermanos, en esta tarde queremos darle las gracias a los hermanos. Recuerden que somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos ubicados en el 9510 Brigham Street, Dallas, Texas, 75227, con nuestro pastor Arturo Jurado. Bendiciones, y nos miramos el siguiente servicio. Aleluya.